disconnected. Ave María Purísima. Esta Santa Misa estará siendo transmitida por el canal católico Ñande Yarañe. Acción de gracias. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Juan Bautista, por el examen de Adriano Campo. Por las familias Pérez Brites, Gómez Brites, Gutiérrez, Pavón, Ocampo Sanguina, Sanguina Monjes, González Martínez, Villa Cristaldo, Chamorro Paredes. Por la salud física, María Virginia, Justo Pérez, Egar Paredes, Adriana Elizabeth, Alcides, Luz Marina, Eustacio Piñanes, Vicente Sanguina, Ricarda, Gianina, Raquel, Cándida, Ever, Gabriela, Estela, Jorge Gamarra, Zaira Maitet, Elia Joaquín, Ailén, María Belén. Por nuestros hermanos difuntos, Wilson Javier, Crispina, Benito, Julio César, Marta Noemí, Lourdes Noemí, Epifania, Alicia, Rosenda, Mónica, Colás, Cayetano, Juan, María Tomasa, Manuela Agripina, Luis González, Teresa, Luciano, Agustín, Rubén, José, Estela, Blasdelina, Encarnación, Héctor Cipriano, Adolfo, Alfonso, Cirilo, Idilio, Emeteria, Andrés, Eugenia, Margarita, Juan Ramón, Sindulfo, Emilia, Pablo Ramón, Dionisia, por las benditas almas del purgatorio. Por los niños Mariano, Eduardito, Melissa Luján, Isabel. Tercer día de novenario a nuestro santo patrono San Juan Bautista. Tema: garantizar tierra, techo y trabajo. Lema: el que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, sean todos bienvenidos a este gran encuentro con el Señor en el tercer día de nuestro novenario. Somos muy bendecidos por ser hijos de Dios y acreedores de su divina providencia. La obediencia es la clave en nuestra existencia y en nuestro convivir diario. Construyamos nuestra vida sobre Cristo y con Cristo. Solamente así podremos ver las maravillas de su misericordia. Que nuestro corazón se abra de par en par, dejando que solo abunden en ella buenas obras
así como la Iglesia, de transmitir el Evangelio a nuestros hermanos. Con inmenso gozo iniciamos esta Santa Misa y recibimos a quien preside, al Padre Víctor Luis Cabaña. Viva San Juan Bautista, viva Cristo y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, con gran alegría realmente vengo porque es la primera vez que vengo aquí. Pero está llevolea, endero igual, algunos ve igual, entonces a lleva. Levanten la mano con quien ya nos vimos alguna vez, levanten la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, hay papá guay, lleva. Bueno, pero televisión ve yo ya siempre lleva. Bueno, eso es importante. Levanten la mano todo lo que ya vieron ya de Yarañe, Omine y no esa carrera vaqueta o pidió para ir a la misa. Muy bien, qué lindo que es encontrarnos y en este tercer día ya que estamos haciendo de nuestro novenario para preparar a nuestro santo protector. Esa era San Juan Bautista. Un fuerte aplauso de nuevo para San Juan Bautista, porque él verdaderamente nos deja lo más importante. ¿Saben cuál es? De indicar el camino hacia Jesús. Y nosotros como comunidad, comunicar es decir, siempre mostrar el camino hacia Jesús. Así es que vamos a comenzar esta misa y vamos a rezar por todas las intenciones en Ñajenducuri y también hoy a través de Ñande Yarañe, estaba en la Ñanderechajín, en todo el país, en todo el Paraguay. Así es que ya no se vuelve más una capilla nomás aquí pequeña, sino que una gran iglesia, un gran santuario, una gran catedral este día Ñandejina a través de Ñande. Más de 350.000 personas con Ñanderecha en este momento en todo el Paraguay. Así es que especialmente hoy con una intención con la señora Blanca de Riveros. Ella de cumpleaños. Voy año cumplí 89 años. Así que un fuerte aplauso para la señora Blanca. Ella de Paraguay es 89 años. También una bendición especial porque hoy pasé ahí por Luque, correo ahí, plata bahía de aquí para allá lleva. Ayuina, hicimos la bendición de una cancha para las familias, para los jóvenes, para los niños. Así es que esa cancha que pueda ser bien utilizada, ese complejo deportivo, y por la cancha, ya pues iba a llevar. También hicimos esa bendición de la familia Rojas Coronel. Y también queremos rezar especialmente por algunos hermanos difuntos, por Luz Miriam y también por un angelito que nosotros le acompañamos en estos días, que se operó del corazón, pero ya el Señor le llamó y le llevó al cielo, a Jesús Nahuel, angelito. Bueno, así es que hay muchas otras intenciones, ñande yahuerecoa, lleva peña de familia, ñande boeta, ñande su, ñande rure, ñande hermano cuero y cotenea, ñande membo y cuera, nieto, estaba entonces ñe cotenea, hoy frente al altar.
Vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y vamos a comenzar nuestra misa, y lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos ante el Señor, ante el crucifijo. Y le vamos a pedir humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Y humildes y penitentes, reconociéndonos pecadores ante el Señor, vamos a pedirle perdón por las veces que no supimos escuchar su palabra, por las veces que no vivimos la caridad como el Señor nos pide, por las veces que no asistimos a la misa, por las veces que no nos confesamos, por las veces que no quisimos cambiar. Y le pedimos perdón a través de nuestro canto. Apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios Todopoderoso, concede hoy a tu familia, a esta capilla, a esta comunidad, progresar en el camino de la salvación, para que siguiendo la voz de San Juan el Precursor, pueda llegar con seguridad al Salvador anunciado, Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, cumplir con los mandatos de Jesús es escuchar la palabra desde el fondo del corazón. Acojámoslos su mensaje en este día. Lectura del segundo libro de los Reyes. Esto es lo que sucedió cuando el Señor arrebató a Elías y lo hizo subir al cielo en el torbellino. Elías y Eliseo partieron de Gilgal, y Elías le dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo respondió:
juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Y se fueron los dos. 50 hombres de la comunidad de profetas fueron y se pararon enfrente, a una cierta distancia, mientras los dos estaban de pie a la orilla del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Estas se dividieron hacia uno y otro lado, y así pasaron los dos por el suelo seco. Cuando cruzaban, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió: si pudiera recibir las 2/3 partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. Si me ves cuando yo sea separado de tu lado, lo obtendrás. De lo contrario, no será así. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego los separó a uno del otro. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en 2 pedazos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías de encima. Se volvió y se detuvo al borde del Jordán. Palabra de Dios. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Qué grande es tu bondad, Señor. Tú las reservas para tus fieles y las brindas a los que refugian en ti, en la presencia de todos. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Tú los ocultas al amparo de tu rostro, de las intrigas de los hombres, y los escondes en tu tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Sean fuertes los que esperan en el Señor. Será aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos.
De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, cara larga, como hacen los hipócritas. Desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Viva San Juan Bautista. Viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para nuestros hermanos de comunidad. Bueno, ya voy a pensar pues también sobre la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar les agradezco porque primera vez se ayuda a ver, primera vez ayuda a ver la venda en comunidad. Que sí que está más pendeña sendiera, ya llevo, ayer la nace invitada. Bueno, pero ahora estamos aquí y estamos justamente para celebrar nuestra propia fe. A esa huella BM, da ella ñandeñón de aveña y media, porque está hoy ahí la capilla era en nuestra iglesia en todo el Paraguay, o era el nombre de San Juan Bautista. Así se mandó aves de misionero con a cardenal, Umaña de ella que país Cristóbal con a cardenal hacia el África. Allí él en Marruecos él es arzobispo, imagínense. A ver, pues tiene 18 años más con la juventud. Extrañar si ve la ñandé y la santo a Jesabea, la getabe y fiesta San Juan Bautista. Oye, ponemos ahí fiesta de San Juan y la gente mayo y mayo, a julio ya continúa ni ya quiero que ya huya tata pues ahí vean la santo getabe oye festejaje pero peana lo mitad los festejados. Bueno, vengo a festejar en la San Juan, está con ella el sábado. Ella pota ahí, va ella gusta de todo. Ahorita la toro candil, hoy me intenta, pelota tatán. Bueno, bueno, en fin, oye, a nosotros muchas veces no nos llama la atención, pero cuanto ya van a celebrar, escuela de parroquia, capilla, por todas partes. Bueno, pero es lindo, queridos hermanos, pero a mí que ya está solamente en lo tradicional ayer, sino que miremos mucho más allá y profundamente. Ya profundizar ya esa la figura de San Juan Bautista. En primer lugar, tienen que saber que San Juan Bautista es ese santo, como les dije, que aparece luego desde el comienzo. Ya tengo evangelio, en el evangelio de San Marcos, aparece la figura de San Juan Bautista. Lo primero que dicen, preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Esta es una imagen tan importante porque upeas y se ñandé mara lleva la ñandé ya gendú ana a peña de corazón ya ñemoí peña de ya no debe ña mañana gendú ya eshahina para que podamos preparar el camino del Señor. Y ustedes tienen que saber que Juan el Bautista representa el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para nosotros en nuestra fe. Entonces, ahí por interés imagen, porque quiere decir que Juan el Bautista nos está enseñando y nos está diciendo, ¿a mí quién aprenderá de quién?
de Moisés. No se olviden de los mandamientos de Dios. No se olviden de esa propuesta de Dios que ha hecho para su pueblo. Porque fíjense, aquí hay dos comparaciones muy importantes en la Biblia. Mirando el Antiguo Testamento, ya tenemos mandado a Moisés. Moisés va a morir después en el monte, se llama el monte Nebo, monte Nebo. Desde el monte, Dios dice que le muestra la tierra prometida a Moisés. 40 años guatariré por el desierto y acompañando al pueblo de Israel. Estamba de todo un poco, estamba ahí ponada, veía, lleva. Pero 40 años de purificación. Upea importante, vea la Yeicua. En el capítulo 14 del libro de los Números nos cuenta eso de que en un momento el pueblo se revela y poshiu venían a contra, pero y poshiu ya venían a contra y poshiu en realidad contra Moisés y contra Aarón. A ver y poshiu vaya ahí va de Moisés, va de Aarón, va bien a ver la oregueruco desierto, los pitantes vamos a Egipto, verá. Los caruponaros, useboy, los ubebe, ¿para qué? Falta de confianza, falta de fe del pueblo, de estos líderes que les iban acompañando. Veamos hoy de Marabe tiene gran enseñanza, ¿por qué? Porque después, cuando nosotros miramos, Moisés es el que le va a dejar, le deja la brújula, le deja todo, le deja en manos de quien estuvo a su lado durante todo el tiempo, como si fuese una sombra, ¿verdad? Porque nunca y la Josué es el que después va a entrar y le va a llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Van a pasar el río Jordán. 10 años y con Israel. Entonces hay que poner con ambas ecos, con ambos, esta vez ahí cerca del río Jordán, veo a Sahawerubi, el pueblo de Israel. Y ahí mismo, justamente Juan el Bautista le va a bautizar a Jesús. Pero queridos hermanos, aquí entonces estamos mirando lo que sucede con Moisés y Josué. Le da entonces una misión demasiado importante. Lo que va haciendo es preparando el camino para entrar a la tierra prometida, Antiguo Testamento. Jacoana, San Juan Bautista, justamente perecogina como patrono de su capilla, de su comunidad. Entonces, entonces que Juan el Bautista está representando nada más y nada menos que a Moisés, que le va a Jesús como el que nos introduce a el reino de Dios, a la tierra prometida. ¿Entienden? Esto es demasiado importante, queridos hermanos, para nuestra fe. Porque ñande con amba eco anda yaikwai no quiere decir que anda yaikwai la ñande fe. Con amba eco añade entonces da yawere coino lleva peña de apetu umele y gato hanguesa yagua pu ñañemindu uy mija yaikwabe ñande ñande. Ciertamente que nos falta un momento de una catequesis profunda para entender cuál es la simbología y el significado de lo que Juan el Bautista nos quiere enseñar. Y por eso, además de todas estas cosas tan lindas que estamos entendiendo desde la palabra de Dios, ahora Juan el Bautista, ¿qué es lo que hace? San Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Pepe San Juan oñe de otra manera. Dice que Juan está justamente ahí cerca del río Jordán. Y San Juan Bautista está bautizando. Estaba en el discípulo fuera, estaba en la mitarusú mía o soldado fuera o mía, político fuera o paiteo bebé. Ahí yo, oñe en barete yo, peña convertigue. El hacha está muy cerca. Yande ya no me imagina, o un ave hoy que tijan guaisa. La noña convertía y entonces dos por amo. Así es que fuerza, conversión, fuera
Juan el Bautista. Oye, no hay entero de teave. Y eso, queridos hermanos, es lo que justamente Juan el Bautista en un momento se da cuenta que ahí va pasando, dice, va pasando Jesús. Jesús oye boyay. O uja en duda, va ahí con la coajina goabe, va ahí con la yatipa la gente goabe, va ahí con la Juan el Bautista oiko o bautizajina. Porque, queridos hermanos, el significado de lo que Juan el Bautista estaba haciendo era demasiado importante y muy profundo. ¿Por qué? Porque lo que él hacía era, dice, bautizar. Jaupearengo era la Juan el Bautista. Upea dice, Juan el que bautiza, dice upea la jera. Juan el bautizador. Pero ñande entendean ahí, porque peandas ahí ñaneñe, peandas ahí guaraní. Bautizo, vean mi palabra, oía en griego. Vean entonces otra cultura. Hamba dice la griego, pero la bautizo. Upea dice, hemos o camiseta, upea dice la bautizo. Bautizo en griego quiere decir eñapumí. Peñan de ella ye poino pe ube, pe piscina be, pe río be, o lo que sea. Ñañemos bo bebe. Entonces catueten ese en dericueta catuete. Dericue sopa huita dande ahí. Lande aote lande oía lleva. La reñemos bonos a la que no be ube. Reña pumiana. Y eso quiere decir, querido hermano, la palabra bautizo. Entonces la yahuerecono abelaña de santo la San Juan Bautista, el santo que nos bautiza, el santo que nos pide a nosotros como cristianos, ñamo ojanguaisa la ñane camiseta. Ñandere ayana ñamo oana peñan de yarareje alleva. Ñandere ayana ñamba apona. Cu selección paraguaya esa, anga aracaico ya jugayiquita ina, sábado, viernes pues haré sábado de madrugada. Entonces bebé ñamo a camiseta, o si no ñambo, va ese ñambo camisa lomo, va esa ñambo camisa lomo. A pegarlo y cotaña de ginale ya perde, no. De ahí coña página ve, dale, fuerza. Ñambo oye camiseta. Así es que gran responsabilidad peñe porque está San Juan Bautista, ve. O si no selección paraguaya, ñambo buta calime salomo. Fuerza San Juan Bautista. Entonces, eso quiere decir bautizo. Bautizo quiere decir hemos camiseta. De ayana. A esa bebé chilaver, y hay posible hoy chilaver, hina. Cuanto ya veo ya opa cuanto diario sema hoy, hina. Boellizo y galacaña. Na vemos hoy camiseta. Na bella pues la bautizo. Vemos hoy la camiseta. Bueno, pero ahora, queridos hermanos, vamos a aplicar eso a nuestra vida personal. Vamos a aplicar a nuestra comunidad. Batecoy gojina a velaña de comunidad San Juan Bautista. Sigo primera vez a Yuina Gabe. De Iguagua, Suina Pemoje, Oba la camiseta estaba Pembobu, camisa lomo. Upea vender varias mañanas hina. A la pende camisara ya mañana dando uy, va imagina lleva. Así es que upea la ñande poesía hina San Juan Bautista. Y pone tereingo ñande porque dice cuando pasa Jesús va caminando y va mirando, getao y upebe o ua lleva. Hoy la soldado cuera. Es como decir, cuando se habla ahí de los soldados, en realidad en San Juan se está refiriendo a las autoridades. Umiora Jajina adelante, a la comunidad, al pueblo. Y antes ya votara Moitejina como partido cuera lleva. Han votado a nivel, ¿verdad? De Toya, donde presentada los caballos cuera. Pero Mateco vaina. Umiaba o hay camiseta a favor del pueblo. Tapañande ahí, de morir señora de vender la de cédula curí, morir de vender cuí la de no, de morir de vender, oye pagando, no, pelle pase hina, no, pelle pase guau, a ver, esa está vende plata, vende bolsillo hina coanga, que sí que vende baitela, vende cédula, bueno, ani que beso y coña de, o si no ya bobuta camisa lomo ahí, ahí, na lleva. Queridos hermanos, la responsabilidad es demasiado importante. Y esa responsabilidad tiene que entrar en nuestro corazón. Entonces, porque cuando Juan el Bautista llama a la conversión y él dice, miren, el hacha ya está puesto en el árbol. Puesto.
que tienen ustedes esa imagen de San Juan Bautista. Pechaoína, hoy calle vagina. Pea la ñande yara uajina ave ñande buitebe. Pea la pucueri la ñande yajana. Es el Jesús, el que nos salva, el Salvador. Pero cada uno de nosotros tenemos que ser los que mostramos el camino. Ahí está entonces la teología del autor sagrado, cuando en ese pasaje San Juan nos habla y dice, ese es el Cordero de Dios, yo continúa, que quita el pecado del mundo. Añandeco ya repetí siempre, cada vez que yayula misa jabe, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Porque ñandé, entonces la ñañamos hoy no camiseta peñan de yareje. Diga tú, ahí la ya ipea el pecado del mundo. Todo lo que es pecado quiere decir ir contra la voluntad de Dios, que se manifiesta contra la voluntad de la comunidad, contra la voluntad del hermano. Quiere decir, queridos hermanos, que no podemos ir adelante si es que nosotros no asumimos una responsabilidad. Ya respondean a peñan de Yarbe. Y por eso que él llama a la conversión. Los soldados dicen que le preguntan, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo por anduve. Y usted dice, no roben más, no roben más. Y yo pienso que aquí en nuestro país ya hay que poner más país se verbo pea. Pero en Hacienda ya hay que eso justamente en los 10 mandamientos y no robarás. Pero no es así ya suprimima. Ya tema robarás, vean tema ya lea. Y esa es la gran tristeza, ¿verdad? Entonces lo que Juan el Bautista está indicando una vez más, queridos amigos, es el camino que tenemos que hacer. Pero hay muchas cosas, hay en todas las características de este gran santo. Ustedes verdaderamente tienen un gran santo, queridos hermanos, aquí en su comunidad. Apenas entonces peguen la pe mañana, día a día. Upea peguen la cabe, depende ático, a ver la peñepo es angua. Pende mandó a mí ahora hereje por toda la iglesia. Porque rezando a San Juan Bautista, nosotros entendemos muy bien que hay otro elemento también que es esencial. Juan Bautista es capaz, queridos hermanos, a peala ya celebrar Tajina justamente en estos días, ¿verdad? Y vamos a leer también. Dice que le van a cortar la cabeza. Le van a cortar la cabeza. Pero el martirio, que quiere decir dar la vida totalmente por Jesucristo. Y él no tiene miedo, queridos hermanos, y por eso llega al martirio. Cuando lo encuentra y ve pasar, dice ahí al rey. Y entonces, ¿qué le va a decir ahí? ¿Por qué le tienes ahí a esa mujer que no te pertenece? Estás yendo entonces contra Dios y contra los mandamientos. Evidentemente que después Herodías, que es la mujer esta, ¿verdad? Le tiene una rabia a Juan el Bautista porque está tocando y metiendo el dedo en la llaga. Y chupé la verdad. Y por eso es que después aprovecha de esa oportunidad. Cuando su hija, ¿verdad?, baila. Entonces Herodes, y de esto aquí, ya me da hasta la mitad de mi reino me dan de. Y es ahí donde va a pedir, dice, nada más y nada menos que la cabeza de Juan el Bautista. Queridos hermanos, el significado profundo de ser decapitado, de llegar al martirio, por eso yo le estaba diciendo, significa una lucha total y una lucha sin cuartel a todo lo que es corrupción, a todo lo que es mentira, a todo lo que es latrocinio, a todo lo que no nos hace crecer como nación, a todo lo que no nos hace crecer como familia, a todo lo que no nos hace crecer como comunidad. En realidad el cortar la cabeza, queridos hermanos, no quiere decir simplemente un martirio o una entrega superficial de la vida o porque es contrera a alguien, sino que es porque verdaderamente entendió el mensaje de salvación y es capaz de entregar su vida por Cristo. Queridos hermanos, hay muchas características de Juan el Bautista. Creo que con esto ya hemos entendido bastante. Usted hoy está en el tercer día.
Aniquen entonces la pejellaré y la tercera día opama la pende novenario. No, novenario que dicen 9 días. Apenas 9 días peñandeñas en duana peñande yañe. Vais bañandere no a través de nuestro santo patrono, pero para que exista un compromiso, para que mojemos entonces camiseta, para que nosotros mostremos y digamos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A veces están en la mitad mía, entonces las criaturas, nuestros hijos, nuestros nietos, entonces podamos hacer crecer en la verdad, podamos crecer con ellos en esa sabiduría de Dios. Importante pero en la medida en que seamos testimonio y en la medida en que entendamos la característica también de nuestro santo fundador. Bueno, ahí tenéis entonces la invitación, la bella vos a ver ese ave, y ande yarañe también hoy en todo el Paraguay, ave ya y imagina la bella comunidad, porque la gente después siempre me escribe. Este día está recibida la mensaje porque primera vez la yugo a ver, orucájico ahí, porque siempre ponemos el teléfono, ¿verdad? Del WhatsApp, y entonces la gente escribe, padre, qué linda esa comunidad, padre, qué bien que responden, padre, qué bien que cantan, padre, qué bien que rezan, etcétera, etcétera. Padre, y pon ahí teico mía. A veces, bueno, esperemos que así diga, y se iba y teico mía, por favor. Bueno, así es que ya cueña, que ya porque ñan de yarajina, abelañan de berúa, y entendamos sobre todo el misterio de la salvación. Juan Bautista nos invita a entrar a la tierra prometida, y entrar a la tierra prometida quiere decir recibir a Jesucristo. Juan el Bautista muestra el camino de que Jesús es el centro de nuestra vida y de nuestra comunidad. Que así sea. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva San Juan Bautista! Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor. Muy bien. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ahora en este momento nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos con los ruegos de San Juan Bautista. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia y por nuestros pastores, el Papa León, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que fiel al Evangelio sean signo de unidad, justicia y paz en el mundo según el corazón de Dios, roguemos al Señor. Por quien preside esta Santa Misa, el fundador del primer canal católico, Ñan de Yarañé, Padre Víctor Luis Cabañas, roguemos al Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que sean obedientes a las leyes, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir, atiendan principalmente a generar fuente de trabajo y que todo tengas viviendas dignas para cobijar a sus familias, roguemos al Señor. Por los pobres, enfermos, tristes y deprimidos, para que con su flagelo y dolor encuentren en Cristo el consuelo y sanación, también en el amparo de los hermanos, roguemos al Señor. Que la diócesis de San Lorenzo pueda realizar la misión en comunión y participación alimentada por la palabra de Dios y la Eucaristía, roguemos al Señor. Por todos nosotros y la comunidad parroquial, para que la alegría de la esperanza llegue en nuestra vida y seamos testimonio de felicidad del Padre, roguemos al Señor. Por la paz del mundo, roguemos al Señor. También vamos a pedir, especialmente hoy, agradeciendo al Señor, los 89 años de la señora Blanca de Riveros. Y ustedes saben que esta señora, a pie de leña, a pie de la botella. Y ahora en estos días me dijo que estuvo todavía ella bailando
Y cuando cumplimos los 4 años de Ñande Yarañe, es una señora muy dinámica, gracias a Dios. Y también pedimos y rezamos por la familia Rojas Coronel, que hoy hizo la bendición de la cancha de la familia, y especialmente por nuestros hermanos difuntos Luz, Miriam y Jesús Nahuel. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Hermanos, Cristo es la roca firme sobre la cual llevemos al altar del Señor el pan y el vino. También ofrecemos nuestra entrega de fidelidad para cumplir nuestros mandamientos. de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo que te presentamos en la solemnidad de San Juan Bautista, y concédenos que en este tercer día de nuestro novenario, que cuantos hoy estamos aquí celebrando en estos misterios, lo manifestemos con una vida dedicada a tu servicio,
por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer, saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar el supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él cuando lo decapitaron. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: es el Señor, Dios del universo, santo, santo, santo. Es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. ¡Viva Cristo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Te pedimos especialmente por nuestra hermana Luz, que falleció hoy, también por este niño, Nahuel, Jesús Nahuel, que falleció también hoy. Pedimos por el eterno descanso de estas personas. Y también, Señor, te pedimos que te acuerdes de cada uno de nosotros, que hoy estamos aquí celebrando esta Eucaristía. Así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, Cristo es la roca firme sobre la cual debemos cimentar nuestra existencia. Acudamos a su encuentro, alimentándonos de su cuerpo, siendo uno con Él. Ahora, comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente unirme a ti dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que nos separemos de ti. Amén.
Vamos a ponernos de rodillas ante nuestro santo patrono, San Juan Bautista, y vamos a rezar, vamos a pedir por nuestra comunidad, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, en fin, para que sepamos también nosotros indicar el camino que nos conduce a Dios. Glorioso San Juan Bautista, precursor del Señor, vos que clamó en el desierto, preparando los caminos de Cristo, hoy acudimos a ti con confianza para poner bajo tu protección a nuestra comunidad. Intercede por nosotros, oh glorioso San Juan Bautista. Te pedimos para que, siguiendo tu ejemplo de humildad, valentía y fidelidad, nunca busquemos nuestra propia gloria, sino que vivamos para que Cristo crezca y nosotros disminuyamos. Bendice a toda nuestra comunidad. Haz que reine entre nosotros el espíritu de la fraternidad, del servicio generoso, el amor sincero. Danos un corazón dispuesto a mojar la camiseta por el reino de Dios, trabajando con alegría, sacrificio, perseverancia, sin buscar reconocimiento, sino únicamente la mayor gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Protege de manera especial a nuestros niños, que crezcan sanos, rodeados del cariño de sus familias, aprendiendo desde pequeños a amar a Dios, a decir siempre la verdad y a vivir con pureza de corazón. Cuida también a nuestros jóvenes en medio de un mundo lleno de desafíos. Fortalécelos para que descubran su vocación, amen la vida, rechacen todo lo que destruye la dignidad del hombre, se conviertan los jóvenes en discípulos y misioneros valientes de Jesucristo. Alienta a nuestras familias para que sean verdaderas iglesias domésticas, donde se rece, se perdone, se comparta el pan y se transmita la fe de generación en generación. Bendice, oh San Juan Bautista, nuestro santo patrono, a quienes sirven en esta comunidad, a los sacerdotes, religiosos, catequistas, animadores, agentes de pastoral, voluntarios, que nunca se cansen de sembrar el Evangelio y de servir con un corazón humilde y disponible. San Juan Bautista, enséñanos a anunciar la verdad con caridad, a defender la justicia con valentía, a preparar el corazón de muchas personas para el encuentro con Jesús. Que nuestra comunidad de San Juan Bautista, en este tercer día de nuestro novenario, sea un lugar donde todos encuentren acogida, nadie se sienta rechazado, que todos encuentren la esperanza y la reconciliación y la paz. San Juan Bautista, patrono, te pedimos que nos bendiga siempre a todos nosotros y a nuestra iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Vamos a sentarnos y ahora vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros organizadores, todos los encargados de nuestra comunidad. Ave María Purísima. Muy buenas noches. Hoy, tercer día de nuestro novenario, damos gracias a Dios Padre,
Santo Rosario 18 horas, Santa Misa 19. Estuvo con nosotros el Padre Víctor Luis Cabaña. Muchísimas gracias, Padre, por venir a compartir con nosotros. Fuerte aplauso. Invitados, Comunidad Estela Maris, muchísimas gracias por venir. Fuerte los aplausos. Novena etapa, 10ª etapa, si están presentes. Con CEFIBE 2024, RCC. Madres que oran por los hijos, muchísimas gracias por venir. Coro, Salmo 98, Estela Maris, muchas gracias por venir. Fuerte los aplausos al coro. El sábado es nuestra fiesta tradicional de San Juan. A las 20 horas habrá comidas típicas, juegos tradicionales, festival, grupos con diferentes artistas. También tenemos nuestra rifa que está a la venta con 10 fabulosos premios, a 10.000 guaraní cada uno. Muchísimas gracias también a los que nos están viendo por las redes y por el canal. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Entonces, miren, aquí está Ñande Yañe, en vivo, en directo, a Veña Transmitina. Después ustedes pueden volver a ver esto en su casa. Que bebe Ñande Yañe, BBGK. Entonces, la misa de hoy y todo lo que hemos transmitido. Y sobre todo, miren, pues, aquellos que estuvieron durmiendo durante mi misa. A la besa, chico, mi mamá lo que hago en la Ñande misa ya. Oh, pende, bueno, baiteina, pende foca baiteina. Esa, ahí, o pucama hoy se pepe pucase yo acá, allá pensé. Bueno, y ustedes saben que cumplimos 4 años como Ñandeyarañe, y eso le agradecemos a Dios. ¿Y cómo mantenemos Ñandeyarañe? Con el aporte de todo el pueblo, con todos los que nos ayudan. Así es que tenemos los auspicios a través de las empresas, también tenemos los que son padrinos. Si ustedes quieren ser padrinos, siempre ahí aparecen los que suelen ver, ahí ya van a ver el número de la Fundación Ñandeyañe y los números para poder llamar y hacerse padrino. O también nosotros hoy, miren por allá atrás, no me se alcancía ahí, peaina pe cañimo ahí, menos mal uno te voy a ver la ñandeo que ya habría allá, pero mi pese en baiteta. Bueno, así es que también nosotros vamos a las comunidades y los aportes que la gente nos dan. Y así vamos llevando adelante. Y gracias a Dios, miren que 4 años para mantener un canal de televisión, ¿entienden? 24 horas de evangelización. Y eso le agradecemos a Dios, quiere decir que es obra de Dios. Y eso lo llevamos todos juntos. De ahí para cabaña, porque el día que andaba para apoyar, entonces a monte malaña de televisión. Ya es agüeya allí, ñambobuta, camisa al lomo, anico y coña de selección europea. Sino que ya ganar, está San Juan Bautista, mostrar el camino de la victoria, mostrar el camino de la resurrección. Bueno, queridos hermanos, vamos entonces a ponernos de pie y vamos a concluir con nuestra Eucaristía. Un ratito, Padre. Sí. Mañana el cuarto día, jueves 18, Santo Rosario 18 horas, Santa Misa 19 horas, estará con nosotros el Padre Emanuel Niagua. Tema, construir la fraternidad. Invitado, Consejo Parroquial, San Francisco de Asís Reducto, Iniciación a la Vida Cristiana IBC, Pastoral de la Familia, Ministerio de Música, Coro Local, Ofrendas Víveres. Muy bien. Entonces al final de la misa también yo voy a imponer un poco las manos a aquellas personas que quieran recibir la imposición de las manos. Y también después al final también ya se me haga la foto, ve ahí, listo, para que quede ahí también estampado y sobre todo para que podamos tener para nuestro primer canal católico también en los archivos de Ñandeyarañe. Oración final. Padre y Señor nuestro, que la poderosa intercesión de San Juan Bautista acompañe siempre a quienes has alimentado con el pan del cielo e interceda por nosotros ante tu Hijo, que Él anunció como el Cordero que quita el pecado del mundo, que hoy reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes.
Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, y viva San Juan Bautista, y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos. Hermanos, fortalecidos y agradecidos, retornamos a nuestros hogares a compartir lo vivido. Nos despedimos cantando.